desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha luchado contra algo que no puede ver, algo que se esconde en los rincones más oscuros de su ser. No es un enemigo externo, ni una fuerza ajena a su naturaleza. Es su propia sombra. Aquella parte de nosotros que hemos negado, reprimido y enterrado en lo más profundo del subconsciente. Pero, ¿qué sucede cuando lo que hemos ignorado durante tanto tiempo empieza a reclamar su lugar? Carl Jung, el renombrado psicólogo suizo, fue uno de los primeros en hablar sobre este concepto de la sombra. Para él, la sombra no era más que la acumulación de todo aquello que no queremos reconocer de nosotros mismos, deseos ocultos, emociones reprimidas, impulsos que chocan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Pero, ¿por qué sentimos la necesidad de ocultar estas partes de nosotros? Desde la infancia, la sociedad nos enseña a mostrar solo lo que es aceptable, lo que se considera bueno y virtuoso. Nos recompensan por comportarnos de cierta manera y nos castigan cuando expresamos lo que no encaja en el molde. Así, poco a poco, vamos dividiendo nuestra identidad en dos, la luz y la sombra. Sin embargo, ignorar la sombra no hace que desaparezca. Al contrario, se vuelve más fuerte, más insistente, esperando cualquier oportunidad para manifestarse. Se esconde detrás de nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras reacciones impulsivas. Se filtra en nuestras relaciones, en nuestros conflictos y en aquellos momentos en los que nos sentimos fuera de control. A veces, se manifiesta en forma de ira desmedida, celos irracionales o culpa insoportable. Otras veces, se disfraza de autosabotaje, procrastinación o dependencia emocional. La sombra no es solo aquello que consideramos negativo. También puede ser el reflejo de talentos reprimidos, deseos genuinos que no nos permitimos explorar o incluso una fortaleza que tememos mostrar por miedo al rechazo. ¿Cuántas veces alguien ha crecido en un ambiente donde la sensibilidad era vista como debilidad y terminó enterrando su capacidad de conectar profundamente con los demás? ¿O cuántas veces el miedo a brillar ha hecho que una persona se limite, se apague, por temor a lo que los demás pensarán? La sombra es un baúl en el que hemos encerrado no solo nuestros demonios, sino también nuestras luces más intensas. Y entonces, surge la pregunta inevitable: si la sombra es parte de nosotros, ¿no es hora de dejar de huir de ella? Jung creía que la verdadera evolución del ser humano no consiste en eliminar la sombra, sino en integrarla. Porque solo cuando dejamos de rechazar nuestras partes ocultas, podemos convertirnos en seres completos. La integración de la sombra no es una tarea fácil. Requiere valentía, introspección, sobre todo, honestidad. Es mirar de frente aquello que nos incomoda, sin miedo ni juicio. Es abrazar nuestras contradicciones, aceptarlas y encontrar el equilibrio entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Pero, ¿cómo podemos comenzar este proceso? El primer paso es el reconocimiento. Observar nuestras reacciones, nuestros patrones repetitivos, nuestras emociones más intensas. Preguntarnos, ¿por qué reacciono así? ¿Qué parte de mí está hablando a través de esta emoción? Luego viene la aceptación, el momento en que dejamos de luchar contra lo que sentimos y simplemente lo reconocemos como parte de nuestra existencia. No significa justificarnos, sino entendernos. Y finalmente, la integración. Aprender a darle un espacio a nuestra sombra sin que nos controle, sin que defina nuestra vida, pero sin negarla. La sombra no es nuestro enemigo. Es nuestra aliada en el camino de la autenticidad. Nos muestra dónde necesitamos sanar, donde hemos construido muros en lugar de puentes, donde aún nos falta amor propio. Y cuando aprendemos a convivir con ella, a dialogar con ella en lugar de temerla, algo increíble sucede, nos liberamos. Porque al final, la luz no es la ausencia de sombra, sino la capacidad de iluminarla sin miedo. Muchas veces creemos que el crecimiento personal consiste en buscar la luz, elevar nuestra conciencia y alejarnos de lo que consideramos negativo. Nos enfocamos en mejorar, en sanar, en expandir nuestra energía. Sin embargo,
Hay un paso crucial que muchas veces evitamos: mirar hacia adentro y reconocer aquello que nos incomoda. La sombra no desaparece por ignorarla. Al contrario, cuanto más la negamos, más fuerza adquiere en el fondo de nuestra mente. El problema es que el enfrentamiento con la sombra no es algo que podamos evitar para siempre. En algún momento, la vida nos pondrá frente a ella. Puede ser a través de una crisis emocional, una ruptura, una traición o incluso un patrón repetitivo que nos hace sentir atrapados. En esas situaciones, la sombra se manifiesta con intensidad, mostrando aquello que hemos reprimido durante años. ¿Has sentido alguna vez una reacción desproporcionada ante un comentario, una emoción que parece venir de la nada o un miedo irracional que no puedes explicar? Es la sombra tratando de salir a la superficie, buscando reconocimiento. El camino hacia la integración de la sombra no es una lucha contra nosotros mismos, sino un proceso de reconciliación. Al resistirnos a nuestra propia oscuridad, solo logramos fortalecerla. Pero cuando nos atrevemos a mirarla sin miedo, comenzamos a descubrir que en ella también hay sabiduría. La sombra guarda memorias, experiencias y aspectos de nuestra personalidad que pueden ayudarnos a comprendernos mejor. No se trata de justificar nuestras acciones o de aceptar comportamientos dañinos, sino de entender por qué ciertas emociones y patrones han tomado forma en nuestra vida. Uno de los mayores desafíos de este proceso es aceptar que la sombra no es solo algo externo a nosotros, sino que es parte de nuestra identidad. No podemos culpar a los demás, al entorno o a las circunstancias por su existencia. Nos pertenece. Y es en ese reconocimiento donde radica el verdadero poder. Porque una vez que aceptamos nuestra sombra, dejamos de ser prisioneros de ella. Pero, ¿cómo podemos enfrentarnos a esta parte de nosotros sin miedo? El primer paso es la autoobservación. Comenzar a notar nuestras emociones sin intentar suprimirlas. Cada vez que sentimos enojo, celos, frustración o tristeza, en lugar de reaccionar de inmediato, podemos detenernos y preguntarnos: ¿qué me está mostrando esta emoción? ¿De dónde proviene realmente? Muchas veces, la respuesta nos llevará a heridas del pasado, a momentos en los que aprendimos a reprimirnos o a protegernos de una forma que ya no es necesaria. Después de la observación viene la aceptación. Aceptar no significa rendirse ni resignarse, sino dejar de juzgarse. Nos han enseñado a pensar en términos de bueno y malo, pero la sombra no encaja en esas categorías. Es simplemente parte de lo que somos. No somos menos valiosos por tener pensamientos oscuros, por sentir emociones intensas o por haber cometido errores. Todo forma parte del viaje humano. A medida que avanzamos en este proceso, empezamos a notar algo curioso: la sombra no solo contiene aspectos negativos, sino también cualidades que hemos reprimido por miedo o condicionamiento. Tal vez alguien fue enseñado desde pequeño a no destacar demasiado, a no ser demasiado ambicioso, y como resultado, enterró su propia grandeza en la sombra. O tal vez aprendió a no expresar su enojo, convirtiéndolo en una ira interna que lo consume. Todo lo que hemos ocultado, tarde o temprano busca salir a la luz. La integración ocurre cuando dejamos de pelear con nuestra sombra y aprendemos a usarla como una herramienta de autoconocimiento. La rabia puede convertirse en determinación. El miedo puede transformarse en intuición. La tristeza puede enseñarnos empatía. En lugar de ver la sombra como un enemigo, podemos comenzar a verla como una guía. Cada emoción intensa es un mensaje, una pista de lo que aún necesita ser sanado. El verdadero poder de integrar la sombra radica en la libertad que nos otorga. Ya no tenemos que ocultarnos detrás de máscaras, fingir ser siempre positivos o temer nuestras propias emociones. Podemos ser completos, auténticos y, sobre todo, conscientes de cada parte de nuestro ser. Porque al final, la oscuridad no es lo opuesto a la luz. Es solo el espacio donde la luz aún no ha sido reconocida. Las relaciones humanas son uno de los escenarios donde la sombra se manifiesta con más fuerza. A través de los demás,
vemos reflejadas partes de nosotros mismos que muchas veces preferimos ignorar. No es casualidad que ciertas personas despierten en nosotros emociones intensas, ya sean de amor, rechazo, admiración o enojo. En cada conexión que establecemos, hay un juego silencioso entre nuestra luz y nuestra sombra. Imagina por un momento a alguien que te irrita profundamente. Esa persona que, con solo hablar, desencadena en ti una reacción inmediata. ¿Por qué sucede esto? Podríamos pensar que es simplemente por sus actitudes, sus palabras o su energía, pero si miramos más allá, podríamos descubrir que lo que realmente nos molesta no es la otra persona, sino lo que ella refleja en nosotros. Tal vez nos muestra un aspecto de nuestra sombra que hemos intentado reprimir. Por ejemplo, si alguien nos parece arrogante, ¿es posible que en el fondo envidiemos su seguridad? Si alguien nos resulta insoportable por su falta de compromiso, ¿acaso estamos proyectando en él nuestra propia lucha con la responsabilidad? Carl Jung llamó a este fenómeno proyección. Lo que no queremos reconocer en nosotros mismos, lo colocamos sobre los demás. Es más fácil criticar a otro que aceptar que lo que nos molesta en él puede existir, en alguna forma, dentro de nosotros. Y lo contrario también ocurre. Cuando admiramos a alguien profundamente, muchas veces es porque vemos en él cualidades que aún no nos hemos permitido desarrollar. La sombra no solo oculta nuestros miedos y heridas, sino también nuestro potencial. Las relaciones más cercanas, como las de pareja, familia o amigos íntimos, son especialmente reveladoras. En estos vínculos, la sombra se hace presente con mayor intensidad porque hay confianza, porque nos atrevemos a ser más vulnerables, y porque la cercanía emocional amplifica cada reflejo. Es común que en una relación amorosa se despierten heridas antiguas, patrones de infancia o miedos profundos. Si de niño alguien creció sintiéndose no lo suficientemente bueno, es posible que en su vida adulta busque validación constante en su pareja. Si aprendió a reprimir su enojo para evitar conflictos, puede que termine atrayendo a alguien que exprese su ira sin filtros. Y así, sin darnos cuenta, nuestras relaciones se convierten en escenarios de nuestro inconsciente. Pero esto no es algo negativo. De hecho, es una oportunidad única para crecer. Si en lugar de reaccionar automáticamente ante lo que nos molesta de los demás, nos detuviéramos a preguntarnos qué nos está mostrando esa situación sobre nosotros mismos, podríamos transformar nuestras relaciones en una herramienta de evolución. La sombra solo tiene poder sobre nosotros cuando la ignoramos. Pero cuando la observamos con honestidad, nos brinda información valiosa sobre lo que aún necesitamos integrar. ¿Cómo podemos usar las relaciones como un espejo para nuestra sanación? Primero, es importante la autoobservación. Cada vez que una persona despierte en nosotros una emoción intensa, podemos preguntarnos, ¿qué parte de mí se está activando aquí? ¿Es realmente la otra persona la causa de mi reacción, o hay algo en mí que necesito revisar? Luego, en lugar de juzgar o rechazar esas emociones, podemos abrazarlas como parte del proceso. Aceptar que lo que sentimos es válido, pero que también es una oportunidad de aprendizaje. Otro paso clave es la comunicación consciente. Muchas veces proyectamos en los demás nuestros propios conflictos sin darnos cuenta. Si estamos inseguros, podemos interpretar cualquier gesto del otro como una señal de rechazo. Si llevamos heridas de abandono, podemos reaccionar con miedo ante la distancia. Por eso, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos expresar lo que sentimos con claridad, sin culpar, sin atacar. Un siento miedo cuando sucede esto es mucho más poderoso que un tú me haces sentir así. También es fundamental el perdón, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Integrar la sombra implica reconocer que somos humanos, que cometemos errores, que reaccionamos desde nuestras heridas, pero que siempre tenemos la posibilidad de elegir conciencia en lugar de repetición. Cada relación, incluso las más difíciles, pueden enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Cuando comprendemos que la sombra está presente en cada interacción,
dejamos de ver los conflictos como batallas y empezamos a verlos como oportunidades de evolución. Nos damos cuenta de que no se trata de cambiar a los demás, sino de entender qué nos están mostrando. Y en ese proceso, nuestras relaciones se transforman. Se vuelven más auténticas, más profundas, más libres de proyección y llenas de verdadera conexión. Porque al final, cada persona que aparece en nuestra vida es un reflejo de alguna parte de nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a mirar en ese espejo? El cuerpo nunca miente. Mientras la mente puede engañarse con justificaciones y racionalizaciones, el cuerpo guarda cada emoción reprimida, cada miedo no expresado, cada dolor que intentamos ignorar. La sombra no solo se oculta en nuestra psique, también se imprime en nuestra biología, manifestándose en tensiones, enfermedades y síntomas que parecen no tener explicación. ¿Cuántas veces hemos sentido un nudo en el estómago antes de una conversación difícil? ¿O una presión en el pecho al recordar un evento doloroso? Estos no son simples malestares físicos, sino señales de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser reconocido. La energía emocional no desaparece solo porque la ignoremos. Al contrario, busca otras formas de manifestarse. Lo que no se expresa, el cuerpo lo somatiza. La medicina tradicional ha comenzado a reconocer lo que muchas culturas antiguas ya sabían, que existe una conexión profunda entre la mente, las emociones y el cuerpo. Desde la visión holística, cada órgano, cada síntoma, tiene un significado simbólico. Los problemas en la garganta pueden estar ligados a la dificultad de expresar nuestra verdad. Las tensiones en los hombros pueden reflejar una carga emocional que llevamos desde hace tiempo. Los dolores en la espalda pueden estar relacionados con un peso interno que no hemos soltado. Cuando reprimimos emociones como el enojo, la tristeza o el miedo, no desaparecen. Se almacenan en el cuerpo, creando bloqueos energéticos que con el tiempo pueden transformarse en dolencias crónicas. La fatiga inexplicable, los dolores musculares constantes, incluso trastornos como la ansiedad o el insomnio, pueden ser señales de una sombra no integrada. Pero si el cuerpo nos está enviando mensajes, la pregunta es, ¿los estamos escuchando? En la sociedad actual, es común que recurramos a soluciones rápidas para acallar los síntomas. Un analgésico para el dolor de cabeza, un ansiolítico para la ansiedad, una distracción para no sentir el malestar. Sin embargo, si no atendemos la raíz emocional, el síntoma regresará de otra forma, quizá con mayor intensidad. La integración de la sombra también implica un proceso de sanación física. No se trata solo de trabajar con la mente, sino de permitir que el cuerpo libere lo que ha estado conteniendo durante años. Prácticas como la respiración consciente, el yoga, la meditación y la terapia corporal pueden ayudarnos a reconectar con esas emociones atrapadas. A veces, un simple ejercicio de respiración profunda puede traer a la superficie una emoción que no sabíamos que estaba allí. Un movimiento consciente puede desbloquear una tensión acumulada durante décadas. Otro aspecto fundamental es la autoexploración. Podemos comenzar a notar nuestros propios patrones físicos. ¿Dónde sentimos tensión cuando estamos bajo estrés? ¿Qué partes del cuerpo parecen reaccionar ante ciertas emociones? ¿Cómo cambia nuestra postura, nuestra energía, cuando enfrentamos algo que nos incomoda? Observar estos detalles nos ayuda a hacer consciente lo inconsciente, a descubrir dónde nuestra sombra se ha alojado en nuestro propio cuerpo. La voz interna también juega un papel importante en este proceso. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos hablamos a nosotros mismos de una manera que refuerza la desconexión con nuestro cuerpo. Nos exigimos sin descanso, ignoramos señales de agotamiento, nos castigamos por sentirnos vulnerables. Pero, ¿y si en lugar de luchar contra el cuerpo, aprendiéramos a escucharlo? Cada síntoma es un mensaje. Cada dolor es una oportunidad para entendernos mejor. La liberación emocional es un paso crucial en la integración de la sombra. A veces, lo que necesitamos no es pensar más, sino sentir más. Permitirse llorar cuando es necesario,
expresar el enojo de manera consciente, soltar el miedo acumulado en el pecho. No se trata de dramatizar, sino de permitir que la energía se mueva, que fluya, que encuentre salida en lugar de quedar atrapada. Cuando nos permitimos escuchar el cuerpo en lugar de reprimirlo, descubrimos que hay una sabiduría inmensa en cada sensación. Nos volvemos más presentes, más conectados con nosotros mismos. Aprendemos a identificar nuestras emociones antes de que se conviertan en síntomas, y poco a poco, recuperamos el equilibrio. Porque al final, la sombra no solo se trabaja en la mente. Se siente, se vive, se libera. Y el cuerpo es el puente que nos permite hacer esa integración de manera real, profunda y transformadora. Cuando la mente consciente se apaga y el cuerpo descansa, el inconsciente despierta. En los sueños, la sombra se manifiesta sin restricciones, sin máscaras, sin el filtro de la razón. Todo aquello que reprimimos durante el día encuentra su camino en la noche, tomando formas simbólicas, a veces inquietantes, a veces reveladoras. Los sueños son el lenguaje del alma, y en ellos, nuestra sombra habla. Desde tiempos antiguos, diversas culturas han considerado los sueños como mensajes de lo divino, como portales a una realidad más profunda. En la psicología moderna, Carl Jung los veía como una vía para acceder al inconsciente, donde la psique se expresa libremente. En este espacio onírico, los miedos ocultos, las emociones reprimidas y las partes olvidadas de nosotros mismos toman vida en forma de símbolos, escenarios o personajes que, aunque parecen ajenos, en realidad son fragmentos de nuestra propia mente. ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que te persiguen? ¿O te has encontrado con una figura oscura que te observa desde las sombras? Estos sueños suelen reflejar aspectos de nuestra psique que hemos evitado enfrentar. Ser perseguidos en un sueño puede indicar que estamos huyendo de una emoción, de una verdad interna que nos resulta incómoda. Ver a alguien desconocido en la oscuridad puede representar una parte de nosotros que aún no hemos reconocido. Pero lo más interesante es que, cuanto más evitamos estos símbolos, más recurrentes se vuelven. La sombra insiste en ser vista, y lo hace a través de nuestros sueños. Los arquetipos que aparecen en el mundo onírico pueden darnos pistas sobre qué parte de nuestra sombra está buscando integración. Un animal feroz puede representar un instinto reprimido. Un laberinto interminable puede simbolizar la confusión interna que evitamos enfrentar. Un antiguo amigo que regresa en un sueño puede recordarnos una faceta de nuestra personalidad que hemos dejado atrás. Nada en los sueños es casualidad, y cada elemento es una pieza del rompecabezas de nuestra psique. Pero interpretar la sombra en los sueños no es un proceso mecánico. No se trata de buscar un diccionario de significados y aplicar una respuesta genérica. Cada símbolo es único para quien lo sueña. La clave está en la sensación que nos deja el sueño. ¿Nos generó angustia, alivio, confusión? La emoción es la pista más clara sobre el mensaje que el inconsciente intenta transmitir. Para trabajar con la sombra a través de los sueños, es útil llevar un diario onírico. Anotar cada detalle al despertar, sin juzgar ni analizar de inmediato, permite encontrar patrones y descubrir qué mensajes se repiten. Muchas veces, lo que parece un sueño sin sentido cobra significado cuando lo observamos con el tiempo. También es valioso preguntarnos, ¿qué estaba viviendo en mi vida antes de tener este sueño? ¿Qué emociones estaban presentes? La sombra no aparece en los sueños sin motivo. Siempre hay una conexión con lo que estamos atravesando en nuestra realidad. Otro ejercicio poderoso es el diálogo con los símbolos del sueño. En lugar de temer a la figura oscura que aparece repetidamente, podemos imaginarnos conversando con ella. Preguntarle qué quiere mostrarnos, qué representa en nuestra vida. A veces, lo que parece aterrador en un sueño es simplemente una parte de nosotros que necesita ser reconocida. La integración de la sombra en los sueños también puede ocurrir de manera espontánea. Hay momentos en los que, tras un proceso de sanación, los sueños comienzan a cambiar. Lo que antes se manifestaba como persecución puede transformarse en un encuentro amistoso.
lo que antes era oscuridad se convierte en un paisaje iluminado. La psique responde al trabajo consciente que hacemos con nuestra sombra, y los sueños son un reflejo de esa evolución. Cuando dejamos de ver los sueños como simples imágenes sin sentido y empezamos a comprenderlos como mensajes del inconsciente, nos damos cuenta de que tenemos una herramienta poderosa para nuestro crecimiento. En el mundo onírico, no hay barreras, no hay límites. La sombra se muestra tal como es, esperando ser vista, entendida y, finalmente, integrada. Porque al final, los sueños no son solo una historia que se desvanece al despertar. Son un portal a lo más profundo de nuestro ser. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar lo que nuestra sombra quiere decirnos? A lo largo de la historia, la espiritualidad ha sido vista como un camino hacia la luz, un proceso de elevación en el que se busca trascender la oscuridad y alcanzar estados superiores de conciencia. Sin embargo, en esa búsqueda de iluminación, muchas veces se ha cometido un error: negar la sombra. Se ha caído en la creencia de que la oscuridad debe ser erradicada, que todo lo que nos genera conflicto interno debe ser ignorado o reprimido. Pero, ¿puede haber verdadera evolución sin integración? Las tradiciones espirituales más antiguas comprendían que la existencia es un juego de opuestos, que la luz y la sombra no son enemigos, sino fuerzas complementarias. En la filosofía del yin y el yang, por ejemplo, se nos muestra que cada extremo contiene una semilla del otro, que no existe la una sin la otra. El día necesita de la noche, la expansión necesita de la contracción, la creación necesita del vacío. Así también, en el camino espiritual, no podemos alcanzar la verdadera paz si no hemos aprendido a aceptar la totalidad de lo que somos. El problema surge cuando confundimos espiritualidad con evasión. En el afán de mantenernos en una frecuencia elevada, podemos caer en la trampa de rechazar cualquier emoción que consideremos negativa. Nos repetimos afirmaciones positivas, buscamos estados de calma y amor incondicional, pero, en el fondo, seguimos sintiendo miedo, enojo, tristeza. Y cuando estas emociones surgen, en lugar de explorarlas, las negamos, diciéndonos a nosotros mismos que no deberíamos sentirlas. Es aquí donde aparece lo que se conoce como espiritualidad tóxica o bypass espiritual, el uso de prácticas espirituales para evitar enfrentar la sombra. Pero la verdadera evolución espiritual no consiste en escapar de la sombra, sino en integrarla. No se trata de rechazar el miedo, sino de comprenderlo. No se trata de suprimir el enojo, sino de canalizarlo de manera consciente. No se trata de fingir que estamos siempre en paz, sino de permitirnos sentir la totalidad de nuestras emociones sin aferrarnos a ellas. Muchas enseñanzas místicas han hablado de este proceso. En la alquimia, por ejemplo, se describe la transmutación del plomo en oro como una metáfora del trabajo interno. El plomo representa la sombra, aquello que es denso, crudo, sin refinar. Pero al enfrentarlo y transformarlo, se convierte en oro, en sabiduría, en conciencia expandida. El misticismo sufí también habla de la necesidad de atravesar el fuego de la propia oscuridad para alcanzar la verdad más profunda del ser. Entonces, ¿cómo podemos integrar la sombra dentro de nuestro camino espiritual sin caer en la negación ni en el sufrimiento? El primer paso es la autenticidad. Dejar de lado la idea de que ser espiritual significa ser siempre positivo, y en su lugar, abrazar la complejidad de la experiencia humana. Aceptar que, como seres en evolución, tendremos momentos de claridad y momentos de confusión, días de expansión y días de duda. Luego, es esencial desarrollar una práctica de autoobservación sin juicio. La meditación puede ser una herramienta poderosa, no para desconectarnos de nuestras emociones, sino para observarlas con atención plena. En lugar de reprimir lo que sentimos, podemos sentarnos en silencio y permitir que esas emociones hablen, que se expresen sin censura. ¿Qué nos están mostrando? ¿Qué parte de nuestra sombra está emergiendo en este momento? Otro camino hacia la integración es a través de rituales y prácticas simbólicas. Muchas culturas han utilizado ceremonias de sombra para enfrentar sus propios miedos y reconciliarse con su oscuridad interna.
En algunas tradiciones chamánicas, por ejemplo, se realizan viajes espirituales donde la persona se encuentra cara a cara con sus propios demonios internos, comprendiendo que no son entidades separadas, sino fragmentos de su propia psique. El trabajo con la sombra dentro de la espiritualidad también implica aprender a ver la divinidad en todo, no solo en lo que consideramos sagrado. Si creemos que la luz es lo único divino, rechazamos la mitad de la existencia. Pero si comprendemos que lo divino también se manifiesta en la sombra, en la destrucción, en la transformación, en los ciclos de muerte y renacimiento, entonces dejamos de temer nuestra propia oscuridad y comenzamos a verla como parte del orden cósmico. Cuando abrazamos la sombra como parte del camino espiritual, nuestra conexión con la vida se vuelve más profunda. Dejamos de perseguir una perfección inalcanzable y comenzamos a vivir con mayor autenticidad. Aprendemos que la verdadera iluminación no es la ausencia de oscuridad, sino la capacidad de caminar en ella sin perdernos, de reconocerla sin identificarnos con ella. Porque al final, la evolución no se trata de elegir entre la luz o la sombra. Se trata de encontrar el equilibrio entre ambas, de aceptar que en nuestra esencia habitan las dos, y que solo cuando nos permitimos ser completos, podemos experimentar la verdadera plenitud. La sombra no solo se esconde en los rincones de nuestra psique, en los sueños o en los conflictos emocionales. También se manifiesta en la vida cotidiana, en cada elección que hacemos, en cada reacción impulsiva, en cada patrón que repetimos sin darnos cuenta. Es como un guión invisible que dirige muchas de nuestras acciones, incluso cuando creemos estar en control. Pero, ¿cuántas veces hemos actuado de manera automática, sin comprender realmente por qué hacemos lo que hacemos? La sombra aparece en los momentos de frustración, en la envidia que sentimos cuando alguien logra lo que nosotros deseamos, en la necesidad de tener siempre la razón, en el miedo al rechazo que nos lleva a complacer a los demás. También se manifiesta en el autosabotaje, en la procrastinación, en el miedo al éxito o al fracaso. Se esconde en nuestras inseguridades, en la tendencia a compararnos con otros, en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos cuando nadie nos escucha. Muchas veces creemos que son simplemente rasgos de nuestra personalidad o aspectos inevitables de la vida. Pero si observamos con atención, veremos que detrás de cada uno de estos comportamientos hay una emoción no resuelta, una herida que no hemos querido mirar. ¿Por qué algunas personas reaccionan con enojo ante la crítica, mientras que otras lo toman con calma? ¿Por qué ciertos comentarios nos duelen más que otros? La respuesta casi siempre se encuentra en la sombra. Un ejemplo claro de esto es la proyección. Aquello que nos molesta de los demás suele ser un reflejo de algo que no hemos integrado en nosotros mismos. Si nos irrita la arrogancia en alguien, es posible que haya una parte de nosotros que teme mostrarse con confianza. Si sentimos rechazo por la vulnerabilidad de otro, tal vez sea porque nos cuesta aceptar nuestra propia sensibilidad. La vida nos pone frente a espejos constantemente, pero solo cuando estamos dispuestos a ver, podemos reconocerlos. Pero la sombra no solo se manifiesta en nuestras emociones y relaciones, también influye en nuestras decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado caminos que, en el fondo, sabíamos que no eran los adecuados, solo por miedo a enfrentar algo incómodo? A veces, nos mantenemos en trabajos que no nos hacen felices, en relaciones que no nos nutren, en rutinas que nos desgastan, simplemente porque nuestra sombra nos dice que el cambio es peligroso. El miedo al cambio es una de las formas más comunes en las que la sombra se hace presente. Nos susurra que no estamos listos, que no somos lo suficientemente buenos, que el fracaso es inevitable. Nos mantiene atrapados en la zona de confort, incluso cuando sabemos que algo dentro de nosotros anhela más. Y lo más paradójico es que, muchas veces, la sombra nos convence de que estamos eligiendo conscientemente, cuando en realidad estamos siendo guiados por el miedo. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando la sombra está influyendo en nuestra vida cotidiana? Una de las formas más efectivas es la autoobservación. Podemos comenzar a prestar atención a nuestras reacciones más intensas, a esos momentos en los que sentimos que hemos perdido el control.
Cada vez que experimentamos una emoción desproporcionada ante una situación aparentemente simple, es probable que haya algo más profundo en juego. Otro método poderoso es el cuestionamiento interno. En lugar de aceptar nuestras excusas sin analizarlas, podemos preguntarnos, ¿por qué realmente estoy evitando esto? ¿Qué miedo se esconde detrás de mi resistencia? ¿De dónde viene esta emoción? A veces, solo con hacernos las preguntas correctas, podemos empezar a desentrañar la influencia de la sombra en nuestra vida. La escritura también puede ser una herramienta útil en este proceso. Llevar un diario donde registremos nuestras emociones, reacciones y pensamientos puede ayudarnos a ver patrones que de otra manera pasarían desapercibidos. Al escribir sin filtros, sin miedo a ser juzgados, muchas veces la verdad emerge de manera inesperada. Pero el paso más importante es la aceptación. Reconocer que la sombra es parte de nosotros, que no nos hace menos valiosos ni menos espirituales. Que no estamos fallando por sentir enojo, miedo o inseguridad. Que la verdadera evolución no consiste en eliminar estos aspectos, sino en aprender a convivir con ellos, en permitir que nos enseñen sin que nos dominen. Cuando comenzamos a integrar la sombra en nuestra vida cotidiana, algo cambia. Nos volvemos más conscientes de nuestras acciones, más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Dejamos de reaccionar impulsivamente y empezamos a actuar con mayor claridad. Entendemos que cada desafío, cada obstáculo, cada emoción difícil, es en realidad una oportunidad para conocernos mejor. Porque al final, la sombra no es nuestro enemigo. Es el maestro silencioso que nos empuja a despertar. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar lo que tiene que enseñarnos? Integrar la sombra no es un evento que ocurre de un día para otro. No es una meta que se alcanza y se deja atrás. Es un proceso continuo, una exploración profunda de nuestro interior que nos invita, una y otra vez, a mirarnos con honestidad. Y aunque pueda parecer un viaje desafiante, en realidad es el camino hacia la verdadera plenitud. Porque solo cuando nos aceptamos en nuestra totalidad, cuando dejamos de dividirnos entre lo que mostramos y lo que ocultamos, podemos vivir desde la autenticidad. Pero, ¿qué significa realmente integrar la sombra? No significa permitir que nuestros miedos o impulsos nos dominen. No significa justificar nuestras acciones desde el dolor o la herida. Integrar la sombra es reconocer que cada emoción, cada reacción y cada parte de nosotros tiene un propósito. Es aprender a utilizar la energía que antes reprimíamos de manera consciente, canalizándola en dirección a nuestro crecimiento. Uno de los primeros pasos para lograr esta integración es aprender a dialogar con la sombra en lugar de temerle. Muchas veces, la evitamos porque nos resulta incómoda. Pero si en lugar de huir, nos permitimos observarla con curiosidad, podemos descubrir mensajes valiosos. Podemos preguntarnos, ¿qué parte de mí se está expresando en este miedo, en esta ira, en esta resistencia? ¿Qué historia no resuelta está queriendo salir a la luz? Otro aspecto fundamental es la práctica de la autoaceptación. En la sociedad actual, se nos empuja constantemente a ser mejores, a cambiar, a superarnos. Y aunque el crecimiento personal es importante, también es necesario comprender que no siempre debemos estar en una búsqueda constante de mejora. A veces, el verdadero avance ocurre cuando nos permitimos simplemente ser. Cuando dejamos de juzgar nuestras emociones y en su lugar las habitamos con compasión. La integración de la sombra también se refleja en la forma en que nos relacionamos con los demás. Cuando aprendemos a vernos con más claridad, nuestras interacciones cambian. Dejamos de proyectar nuestros miedos en el otro, dejamos de buscar validación externa y empezamos a construir relaciones más auténticas. Aprendemos a comunicar lo que sentimos sin temor al rechazo, a poner límites desde la conciencia y no desde la culpa. Pero tal vez uno de los mayores regalos de este proceso es la libertad que nos otorga. Porque cuando ya no sentimos la necesidad de ocultarnos, cuando dejamos de avergonzarnos de nuestra humanidad, recuperamos un poder que antes creíamos perdido. Nos volvemos más espontáneos,
más creativos, más conectados con nuestra esencia. La sombra deja de ser una carga y se convierte en una fuente de energía que nos impulsa hacia adelante. Existen muchas herramientas para trabajar en la integración de la sombra. La meditación, la escritura terapéutica, la terapia psicológica, el arte, el movimiento corporal, cada persona encuentra su propio camino. Lo importante es recordar que no hay una única forma correcta de hacerlo. No hay un destino final al que debamos llegar. Es un viaje de autoconocimiento que nos invita a vivir con más presencia y profundidad. A lo largo de este proceso, también aprendemos a ver la sombra en los demás sin juzgarla. Nos damos cuenta de que, al igual que nosotros, cada persona está lidiando con su propia lucha interna. Y desde esa comprensión, surge una nueva forma de mirar el mundo, una mirada más compasiva, más libre de proyección, más abierta a la diversidad de experiencias humanas. Al final, integrar la sombra no es solo un acto de sanación personal. Es un acto de expansión de la conciencia. Es permitirnos ser completos, sin fragmentarnos, sin dividirnos entre luz y oscuridad. Es entender que no estamos aquí para ser perfectos, sino para ser auténticos. Porque cuando dejamos de temer nuestra sombra, descubrimos que en ella se esconde una parte de nuestra luz. Y es en esa unión donde encontramos la verdadera paz. Si te gusta nuestro contenido, puedes seguir explorando los videos que aparecerán a continuación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, para que sigamos elevándonos juntos en este despertar espiritual.